Miércoles 5 de octubre del 2022. Primer pregunta que me hacen es: ¿cuáles son los conceptos fundamentales, y me lo ponen entre comillas, que tengo que saber de finanzas personales para no cagar? La pregunta Maxi. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de finanzas personales? No sé bien, como es medio genérica la pregunta de Maxi, voy a tratar de responderla básicamente como se me cante, pero tratando de agregar valor y ser una fuente, como siempre digo, el light side of the force de YouTube en relación a finanzas personales. Veo mucha venta de humo, veo mucho contenido que no agrega ningún valor, veo infinidad de videos en YouTube hablando de cuánto va a estar el dólar. Y contenidos que no sirven, y que si una persona en su vida, una vez por mes, está consumiendo un contenido de cuánto va a estar el dólar, no está aprendiendo nunca nada. Y por lo tanto eso es sorprendente, y dentro de los consejos que voy a dar ahora, no solo es laburar, ahorrar e invertir, que son las tres patas de hacer de que te vaya bien en finanzas personales básicamente, sino también seguir a gente que valga la pena, desinstalarte redes sociales y pelotudeces y leer cosas que valgan la pena. No leer en su totalidad libros de autoayuda. Puede servir algún libro de autoayuda, como decíamos antes de empezar, los libros de Dale Carnegie están buenísimos, pero sin embargo tenés que leer cosas copadas que te sumen. Que también, si quieren, podemos ver, porque tengo ahí una otra pregunta que dice: che, recomendame 3 libros ABC o 101 de stocks. Que también voy a reformular esa pregunta, porque no está bueno hablar de, che, decime un libro de stocks, porque stocks que garcha es, tipo, y ahí te vas a análisis técnico, que es como la astrología de las finanzas personales. Bueno, no me van a indignar. Voy a mostrar primero una cosita interesante para empezar a responder, pero no se me aburran. En el canal de YouTube mío, cuando ustedes ven los videos últimos que hemos subido, ven por ejemplo, este que dura 1 hora 40, son los Twitch completos, como estamos haciendo ahora. El último fue cuánto tiene que ganar una persona para ser de clase media alta. El anterior era qué es un buen sueldo en Argentina. El anterior es cómo cambió la forma de invertir. Y el anterior largo era en qué invertir mis ahorros. Para responder esto de los conceptos básicos de finanzas personales, voy a tratar de unir todo sin hacer un mejunje indescifrable. Y el primer concepto es el que está en un video más antiguo, que es este, de cómo ahorrar $1.000.000, que tiene un título muy vendehumo, pero porque le tengo que poner títulos vendehumo a los videos de YouTube y le tengo que poner miniaturas vendehumo para que se consuman. Pero después el contenido es serio. Por ejemplo, acá lo que mostraba era este Excel, que voy a volver a mostrar, para primero. El primer concepto de finanzas personales que tenés que saber es que hay tan solo 3 categorías de activos que tienen retorno positivo en periodos largos de tiempo. Y esas categorías de activo son acciones, es decir, empresas, porque las acciones no dejan de ser un pedacito de una empresa. Cuando vos invertís en acciones o CDRs, ponele, estás invirtiendo en empresas, no estás invirtiendo en acciones. El concepto de la acción es como una boludez que se centre la atención en cuánto está el papel, o sea, cuánto está la acción, cuánto está el CDR, en vez de ver, che, ¿tiene sentido la evaluación de la empresa completa en base a lo que está pasando con el mundo, en base a lo que está pasando con la empresa, en base a los prospectos de la empresa? Ese es el análisis que hay que hacer. Y esta diferencia, que parece muy gila, no lo es, porque cuando vos te centrás en el concepto de acción y no en el concepto de empresa, lo que empezás a ver es la evolución del precio de la acción, una gran boludez. Y pensemos que todo el análisis técnico se basa solo en analizar la evolución de precios de la acción. Una cosa increíble. Y así están estafando gente. Por ejemplo, no sé, hay una empresa de cines, que no voy a decir el nombre para que no me metan un juicio, pero que está emitiendo acciones sin parar. Emitiendo acciones sin parar. Y encajándose a la gilada esas acciones. Cuando una empresa emite más acciones, lo que hace es diluir el porcentaje de propiedad de los anteriores accionistas. Imaginemos que yo tengo una empresa y tengo 2 acciones. Listo, yo y mi socio tenemos 50%, porque cada uno tenemos una acción que representa el 50% de la empresa. Sin embargo, si de 2 acciones pasamos a 200 porque decimos, che, nuestra empresa parece que vale una monedita, vamos a emitir 198 acciones más, listo, dividís en 200 la torta. Entonces cada acción vale el 0,5% de la propiedad de la empresa. Esto parece un poquito sofisticado, pero es cero sofisticado. Y cuando una empresa recompra acciones en el mercado, lo que hace es aumentar lo que vale esa acción con respecto a la empresa. Y cuando la empresa hace lo contrario, emite muchas acciones, hace lo contrario. Están cagando a los accionistas, que es lo que pasa hoy con una empresa grande de cines, que encima le ponen de nombre a una de las acciones nuevas, un nombre muy como que lo están boludeando a los accionistas directamente en la cara. Hacen panfletos que dicen, che, tiene atento que pueden perder el 100% de la plata que van a poner acá, e igual la gente lo compra, y es totalmente increíble. Finanzas personales.
Primer concepto, tenés que saber que si vos estás invirtiendo en algo que no es una acción, que no es un bono y que no es una propiedad, lo más probable es que pierdas plata. Si vos estás invirtiendo en una moneda, cualquiera sea, estás invirtiendo en oro, estás invirtiendo en plata, estás invirtiendo en algún commodity, estás invirtiendo en un coleccionable, como a mí me gusta tener los álbumes de figuritas ahí, estás invirtiendo en un activo que no genera renta, lo más probable es que pierdas plata. ¿Podés ganar plata? Obvio que podés ganar plata, pero lo más probable es que pierdas. Creerte mejor que la mayoría es el primer error que todos cometemos. Es decir, che, este boludo en YouTube dijo que la mayoría pierde tradeando cripto. Sin embargo, como yo soy un genio, lo voy a lograr. Bueno, improbable que lo logres, pero puede pasar. Como a alguno le pasa, ese alguno en general expone mucho eso, lo que le pasó, y muchos giles nuevos piensan que es muy posible, cuando en realidad es improbable y tuvo suerte la persona que está del lado ganador, entre comillas. A diferencia de los que suelen ganar en periodos largos de tiempo en acciones, propiedades y bonos. Y ganar es ganarle al resto, porque esos tres tienen esperanza matemática positiva. Si vos entrás muchas veces en propiedades, en periodos largos de tiempo vas a ganar plata. Si vos entrás muchas veces en bonos, en periodos largos de tiempo vas a ganar plata. Si vos entrás muchas veces en acciones, en periodos largos de tiempo vas a ganar plata. Y periodo largo de tiempo es mucho, mucho tiempo, no 2 años. No me van a indignar. Entonces, el segundo concepto es que no hay fórmulas mágicas. Cuando vos lees ingreso pasivo, no sé qué, ganado $100 sin hacer nada, te van a cagar, va a terminar mal. Es para los boludos. O sea, presten atención a eso. Y sobre eso, en consecuencia, si no hay fórmulas mágicas, la fórmula, si querés, que yo inventé para poder bajar a la realidad algo sin fórmulas mágicas, es se sabe que la gente que progresa es porque labura, ahorra e invierte bien. Laburar bien, hay un montón de gente que labura bien. Ahorrar, hay bastante gente que ahorra. Pero invertir bien, casi nadie invierte bien. Porque la abrumadora mayoría de la gente termina timbeando en juegos de esperanza matemática negativa. Juegos que si vos jugás muchas veces perdés plata. Y eso es muy grave. Porque si vos te rompiste el lomo laburando, te rompiste el lomo ahorrando y después invertís en una pelotudez con esperanza matemática negativa, estás matando el laburo. O sea, laburaste al pedo, ahorraste al pedo, porque lo vas a terminar perdiendo en la inversión que no fue una inversión. En consecuencia, la tercera pata de invertir tiene que ir a acciones, propiedades o bonos. Y un pequeño porcentaje de tu cartera lo podés timbear divirtiéndote. Yo, por ejemplo, tengo en mi mente que no puedo tener más del 1% de mi patrimonio en pelotudeces. Y pelotudeces pueden ser, no sé, álbumes de figuritas. Si mañana la figurita de Messi que tengo ahí vale, no sé, $10.000, la vendo porque va a representar más del 1% de mi patrimonio. Si vale $1.000, no la vendo. ¿Está bien? Entonces, pero estoy sabiendo que estoy timbeando ese 1% de mi patrimonio neto. La fórmula que nosotros habíamos hablado en algún video anterior, que no fue de estos últimos 4 que estábamos hablando recién, era esta fórmula de, todos los años progresar ganando 5% más, todos los meses ahorrar el 25% del ingreso, y el ahorro invertirlo al 10% anual, lo cual es muy difícil, porque hemos dicho acá más de una vez, en periodos largos de tiempo, el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que representan a todas las empresas yanquis, que representan básicamente al capitalismo en su conjunto, rinden 10% bruto antes de impuestos e inflación, y 6,6% neto anual después de impuestos e inflación. En periodos largos de tiempo, ya lo dije antes, pero 2022, hasta el cierre de septiembre, la bolsa yankee estaba 25% abajo. Entonces vos podés entrar en una inversión que tiene retorno positivo en periodos largos de tiempo. La parte clave es periodos largos de tiempo, porque ahí hay otra cosa, y ya la hemos dicho en este canal. El retorno promedio del inversor en empresas estadounidenses no llega al 3% anual. Sin embargo, el mercado en su conjunto rinde ese 10% que acabo de decir. Entonces, Santi, ¿cómo puede ser que el mercado en su conjunto rinde 10% y el promedio del inversor rinde 3%, no llega al 3% anual? Y porque el inversor promedio entra en momentos nefastos y sale en momentos nefastos. Yo conozco gente que conoce muchísimo, que sabe mucho de finanzas, que saben mucho de inversión, que ha hecho MBAs y están muy formados. Y sin embargo, cuando la bolsa baja 25%, venden.
y cuando la bolsa sube 50% compran. ¿Está bien? Y quizás un activo sube 50% y sigue estando barato, pero no voy a eso. A lo que voy es que bajo cualquier parámetro, por ejemplo, no sé, price over earnings, que es cuánto está un activo sobre la guita que gana. Está bien, por ejemplo, en una empresa, la empresa gana 100 millones de dólares. Si vale 1.000 millones de dólares toda la empresa, el price over earnings es de 10. Bueno, si el price over earnings es de menos de 10, quiere decir que una empresa está muy barata, en términos históricos. En ese momento en que una empresa está muy barata, la gilada vende a la empresa en vez de comprarla. ¿Por qué? Porque una empresa está muy barata cuando el panorama es muy nefasto. Obviamente, no hay nadie, el mercado no es boludo en su conjunto. ¿Se entiende? Entonces hay muchos twists acá que están en el medio de estos conceptos de laburar, ahorrar e invertir. Lo que habíamos supuesto, después el siguiente nivel de suposición en esta fórmula de laburar ganando 5% más cada año, ahorrar siempre el 25% del salario e invertir al 10% anual, era lo siguiente, que en vez de considerar el inicio de esto a los 18 años como la base de empleado de comercio de ese momento en el cual vos comenzás, que era lo que yo había pensado en su momento hace 15 años, ponele cuando inventé esta fórmula, lo que ahora repensé es, tendríamos que considerar un promedio histórico de vuelta en periodos largos de tiempo, décadas, en Argentina, porque si no, ese número no representa la realidad. Representa la realidad solamente de octubre del 2022, que es deprimente. Pero sin embargo, en octubre del 2023 probablemente sea un poquito mejor, en octubre del 2024 un poquito mejor y así, y en otro momento un poquito peor. Entonces el promedio te da que más o menos es esto. El empleado de comercio en periodo largo de tiempo empieza, base de la pirámide, en $814 por sueldo. Entonces con esos $814 vos debieras ahorrar en el año, porque es 814 por 12, sin contar aguinaldo ni nada, ponele 814 por 12, te da $9.768 anuales por el 25% de ahorro anual, 2.440 y algo. ¿Qué es esto? Entonces sin contar aguinaldo, ni vacaciones, ni falopeaje que puedas cobrar por arriba. ¿Está bien? Y lo que consideraba acá es que hasta los 24 años, si vos vas estudiando una carrera universitaria, vas progresando, a los 25 probablemente puedas conseguir un empleo posta corporativo, white collar, copado, donde ya tengas un salto que vaya más del 5% anual y tengas un pequeño saltito a $1.400 mensuales. Y ahí el ahorro sería $4.200. Conectando este tema de laburar, ahorrar e invertir, con el tema que vimos en el último video, que era de, ¿cuánta guita necesita una persona para ser de clase media alta y tener prepaga copada, tener auto, vivir en una zona copada de la ciudad y otros gastos, por ejemplo, mandar a sus 2 pibes a un colegio privado, no subsidiado y otros temas de clase media alta? Y nos daba un número bastante interesante, voy a dejar de compartir pantalla para buscarlo, era bastante saladix ese número, y ese número, si lo vemos acá, voy a repasar de vuelta este numerito, solamente a modo anecdótico porque está bueno y es interesante saberlo esto. Familia con 2 pibes debiera tener $2.500 por mes. ¿Para qué? Para tener empleada doméstica, para tener auto, para tener salud con una prepaga copada, para poder comer como la gente, para poder vivir en un buen barrio, etcétera, etcétera. Para poder pagar todos los impuestos con los cuales lo van a fajar, para poder prever cuánto van a ser amortizaciones, depreciaciones y previsiones. Y si quieren van a ver este video de la clase media alta en el pasado y van a tener este número, 2.540 y 3.168 gasto familiar. En este video de la clase media alta hubo muchos comentarios y estuvo bueno porque ahí pude tomar bastantes ideas. Y lo que me decían es, Santi, pero no estás considerando ahorro, no sé qué. Y por eso estamos empezando con esta pregunta. ¿Por qué? Porque esos 3.168 de gasto familiar real, que incluye no solo el cash, sino las amortizaciones, depreciaciones y previsiones, que la gilada en general no tiene en cuenta, pero que son muy importantes, si vos pretendés ahorrar el 25% mensual, tendrías que hacer 3.168 dividido 0,75, regla de 3 simple, te da 4.224. Entonces, si vuelvo al Excel que estábamos mostrando antes, 4.224 es justo el ingreso que se supone para una pareja en el sueldo individual a los 31 años. Y esto también está bueno verlo como, y acá es interesante porque querría decir que si vos estás interesado por las finanzas personales, debieras tener un pibe o 2 a partir de los 30 años y no antes, porque si no venís de cuna de oro te vas a fundir y nunca vas a levantar cabeza. Igual cada uno haga lo que quiera, esto no es un consejo de inversión, no es un consejo de compra, no es un consejo de nada, estamos haciendo análisis para ver
que tendría sentido. Entonces estos son $4.800 mensuales de ingreso en pareja, que representan $1.200 mensuales de ahorro. ¿Está bien? Y 3.600 de gastos que te va a sobrar para vivir en la clase media alta, inclusive con 2 pibes. Entonces acá ven que el crecimiento del patrimonio es lento. ¿Por qué? Porque si ustedes, excepto que sean emprendedores y hayan hecho una startup que la pegó y que vale mucha plata rápido, excepto esa situación, si vos me contás de una persona que no hizo eso, pero sin embargo está timbeando con Bitcoin o lo que sea, y pasó a los 22 años a tener, en vez de $33.000, a tener $330.000, es raro lo que le va a pasar en el futuro. Porque como estos años construyó a través de esos 5 años un ingreso a través de ideas y decisiones delirantes, lo más probable es que después vaya al cero, no que vaya a mucho más. ¿Por qué? Porque esto es contraintuitivo, porque si la persona tiene 300 lucas y arranca, por ejemplo, a los 20, a lo que tendría que tener a los 34, según esta progresión conservadora y alcanzable, bueno, en consecuencia, debiera ganarle como 15 años a otra persona más conservadora, ¿verdad? Porque acá después al año siguiente debiera tener 370, al año siguiente 425, al año siguiente 490, después 560, bla, 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 y muy rápido tener un palo verde. Sin embargo, lo que yo veo una y otra vez, y esto no es sorprendente, es que personas que en 5 años la rompen, pum, facturan a lo loco, porque están haciendo alguna cosa con esperanza matemática negativa, con altísima probabilidad de que les vaya para el orto, terminan después volviendo al cero. Y eso es lo que vos debieras evitar, ir al cero. Por eso es súper importante ver qué tipos de consejos estás agarrando. ¿Está bien? ¿Qué tipo de videos en YouTube estás consumiendo? ¿A quién estás siguiendo en redes sociales? Porque si vos estás siguiendo en redes sociales gente que te está recomendando timbear con criptomonedas todo el día, lo más probable es que acá pases en algún momento a $20.000 y después pases a 10.000. Y ahí ya estás al horno, pues estás 50% abajo. Y después pases a 100.000 y después pases a 0 porque te apalancaste en opciones. O sea, hiciste opciones, futuros, tomaste deuda, la descontrolaste por todos lados. Y bueno, eso es nefasto. Ya pretender sacarle, como estoy poniendo acá, 10% neto anual a tu plata es muy ambicioso. ¿Por qué? Porque en periodos largos de tiempo, la inversión más segura de la historia de la humanidad, que son los bonos del Tesoro estadounidense, han rendido 3% anual. 3%, que no es nada, entre comillas. La inversión diversificada en empresas estadounidenses ha rendido 10% bruto antes de impuestos e inflación y 6,6% neto después de impuestos e inflación. Y el mejor inversor de la historia de la humanidad, que es Warren Buffett, que es el que lo tengo acá, las cartas a los inversores de Buffett. Ahora vamos a hacer la recomendación del libro, pues está buena. El mejor inversor de la historia de la humanidad le ha sacado 28% anual compuesto a su plata y en ese 28% es un 28% nominal que le agarró, por ejemplo, los 70 con muchísima inflación, por lo tanto en términos reales es menos que el 28%. Entonces cuando yo me cruzo, y acá voy a dejar de compartir pantalla para tratar de expresar esto lo más fervientemente posible, cuando me cruzo con alguien que pretende sacarle 50% anual a su plata, en periodos largos de tiempo, no es que me dice, no Santi, yo como tengo muy poca plata hoy, pretendo sacar 50 durante 5 años y después voy a entrar en razón y voy a pretender sacar 10% anual para no asumir riesgos delirantes porque en ese momento ya voy a tener una moneda. Si yo me cruzo con alguien así, me saco el sombrero, digo, este pie es un crack, piensa muy bien. Sin embargo, si me cruzo con alguien que porque 3 años seguidos le sacó 50% de su plata, piensa que es mejor que Warren Buffett, digo, este pie es un pelotudo, a pesar de que le sacó 50% anual 3 años a su plata. ¿Está bien? Y ahí hay algo muy interesante. Muy, pero muy interesante. Entonces, concepto de finanzas personales es laburar, ahorrar e invertir. Si vos pretendés vivir en la clase media alta en ese camino y no estar viviendo en la clase media baja o como se puede en periodos muy largos de tiempo, porque también está la gilada esta de ahorrar. Por ejemplo, no sé, me estoy tomando un café de Starbucks, pues me divierte ir cuando vengo acá a Starbucks y comerme un muffin y no sé qué, no sé si es lo mejor para mi salud, pero a veces lo hago, otras veces como algo más saludable. Pero todos los días cuando vengo a la oficina me compro alguna gilada. Esto para mí hubiera sido una aberración a los 22 años. Lo loco es que hay gente de 22 años que lo está haciendo, que no tiene sentido, pues sos de clase media, no te olvides. ¿Qué estás haciendo pelotudeando, gastando plata a los 22 años en Starbucks? ¿Está bien?
Pero sin embargo yo, haciendo este tipo de gastos al pedo totalmente superfluos, que también hay muchos consejos en YouTube que te dicen ratonear como un esclavo durante 20 años, no se puede, porque debieras priorizar también tu salud mental. O sea, si vos no consumís nunca nada, quizás se te está estallando por dentro la salud mental y después cuando decidís hacer algo, la dilapidás, pero de otro nivel, mal, 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 mal. ¿Y por qué decía esta gilada de Starbucks? Porque nunca en mi vida ahorré más guita que en este 2022. Nunca mi patrimonio creció tanto como en este 2022. Y sin embargo, nunca gasté más guita. Y ahí también hay un consejo peligroso. No estoy dando un consejo, pero hay un concepto peligroso que algún volatriz te puede llevárselo mal. Y es guarda, porque no hay esa gilada total de tipo, che, tenés que empezar a visibilizarte como que ya tenés plata. No sé qué. Es una gilada total. Es una gilada. No tiene sentido. El progreso se hace, como dijimos recién, laburando muy bien y progresando en el laburo, ahorrando el 25% todos los meses, pase lo que pase, y después invirtiendo el ahorro al 10% neto, después de impuestos e inflación, que es pretender ser mejor que el mercado, lo cual puede ser también peligroso. Yo lo estoy haciendo, pero es peligroso, o sea, me doy cuenta de que soy un boludo y lo hago igual. ¿Por qué? Porque tengo como un sesgo de pensar que le puedo ganar al mercado. Que si el S&P pierde 25% en el año, yo puedo tan solo, no sé, perder 10% o inclusive ganar 20%. En un año que el mercado pierde 25%. Y en el año que el mercado gane 10, quizás yo pretendo ganar 12%. Eso es un sesgo y es creerme mejor que el mercado. Y esto está validado en todos estos libros que tengo acá atrás, que después vamos a recomendar algunos. Te muestran, por ejemplo, el porcentaje de fondos profesionales que pierde contra el mercado. No quiere decir que pierde plata, sino que gana menos guita que lo que gana el mercado en general. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay un sesgo zarpado a pensar que todos son mucho mejores que el mercado y terminan perdiendo contra el mercado, lo cual no debiera tener demasiado sentido. Segunda parte de esto de qué conceptos fundamentales tenés que saber sobre finanzas personales es seguir a gente que valga la pena. Y para eso te armé una mini slide. Amigo Maxi, creo que era el que hacía la pregunta. Y para mí, las personas que valen la pena seguir son. Y obviamente no son vendehumos que vas a encontrar en redes sociales. Casi ninguno de estos está en redes sociales. Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, el mejor inversor de la historia de la humanidad. Obviamente no está en ninguna red social, pero ¿cómo podés charlar entre comillas con Warren Buffett a pesar de que no es tu amigo? Leyendo este libro que tengo acá, por ejemplo, que también lo puedes conseguir en internet gratis, porque esto lo único que hizo es el amarillo, es un compendio de las cartas a los inversores de Buffett en Berkshire Hathaway. Cada carta es un espectáculo, es una cosa espectacular. Ahora voy a agarrar el libro y leemos alguna parte random para mostrar la magia de esas cartas. Obviamente una persona que empiece por leer las cartas a los inversores de Buffett quizá no entiende un pedo. Por eso después vamos a ver cuál es si se quiere, un orden de recomendación de libros copados para leer, que es la tercera parte de qué tenés que hacer para que te vaya bien en finanzas personales. Segundo, Charlie Munger, de también Berkshire Hathaway y de Daily Journal, una mente suprema. Tercero, Monish Pabrai, también es un inversor, también es grosso. Cuarto, Daniel Kahneman, el único no economista que ganó un premio Nobel. Quinto, Dan Ariely. Yo hace 10, 15 años me leí 400.000 cosas de Dan Ariely. Hace muy poquito escribió su última columna de Wall Street Journal y dije, la puta madre, ya no vamos a poder leer más a Dan Ariely en Wall Street Journal, me quiero matar. Bueno, sexto, Jason Zweig, también es un periodista de Wall Street Journal, crack. Séptimo, Paul Graham. Van a encontrar unos ensayos. Si ponen Paul Graham Essays o ponen ensayos de Paul Graham en español, hasta esto lo van a encontrar traducido. Octavo, Nassim Taleb. Cuarto, Peter Kaufman. Décimo, Peter Bebelin. Fin. Acá ya tienen gente civilizada que les va a enseñar cosas copadísimas y de otro nivel, porque esto es lo que van a leer en estas 10 personas es algo que está a otro nivel del discurso clásico de Latinoamérica, porque acá, como estamos en la pobreza, en general digo, estamos en un discurso muy berreta, muy empobrecedor cada vez más, muy choto. Y lo que dice esta gente no está en ningún lado. O sea, no
Yo acá trato de hacer un mini aporte, de robarme algún concepto de Buffett y decirlo en porteño, robarme algún concepto de Charlie Munger, de Monish Pabrai, por ejemplo, para decir algo interesante de Monish Pabrai. Monish Pabrai tiene un libro que se llama The Dando Investor, y lo que cuenta al principio del libro es cómo evolucionó la industria de los motels yankees con la magia de los indios, que de cierto lugar de la India fueron a ponerse hoteles, moteles a Estados Unidos en general, y la rompieron porque generaron un negocio con una barrera de entrada para alguien que no sea básicamente de la familia, que era una familia empleada, porque era todo un lugar que iba a Estados Unidos a poner moteles. ¿Por qué? Porque tenían una economía de escala zarpada, porque cada motel estaba administrado por toda una familia. Ahí sí, familia como concepto de familia. Y de esa forma tenían sueldos más bajos, impuestos más bajos, una eficiencia mucho más suprema y bla, bla, bla. Y te cuenta la historia de cómo ese diferencial del comienzo logró que cada vez tenga más motels, y cómo ese diferencial del comienzo construyó lo que hoy es un imperio. Porque si vos ves hoy quiénes son los dueños de los grandes hoteles, ya no de los motels medio pelo que estaban en la ruta, que fueron los primeros que pusieron, sino de hoteles zarpados, de cadenas de hoteles, vas a ver que son los mismos indios que hace menos de una generación eran inmigrantes sin un mango. Y eso lo toma como aprendizaje de negocios, que es súper interesante. Esos temas no se discuten en ningún lado. Y este canal, que es mitad inversión, mitad, che, somos corredores inmobiliarios, progresemos en el rubro inmobiliario, para mí también se aplica a, che, está bien participar en redes y en grupos donde estemos todos los inmobiliarios, pero me parece muchísimo más útil levantar la cabeza y tratar de ver quiénes son las mentes supremas que están ahora vivos, que yo creo que estos 10 son 10 ejemplos, y empezar a, entre comillas, charlar con esos 10 cracks a los cuales podés acceder a través de libros, a través de una cosa, otra, bla. Por ejemplo, ahora yo empecé a leer ayer este libro que se llama The Great Mental Models, que me parece que está re lindo editado, además me encanta como producto editorial, que siempre lo valoro, cuando me llega un libro lo huelo para ver si es un buen libro. Y este es básicamente como un compendio de conceptos. Esto está basado en Charlie Munger, que dice que tenés que tener como modelos mentales para pensar las cosas, tipo, no sé, tenés que agarrar cosas de la física para pensar problemas de una empresa, tenés que agarrar cosas de la química para pensar un problema macroeconómico, y así, y que si tuvieras alguno de esos modelos mentales, podrías pensar mejor. Bueno, este compendio, esto, lo puede comprar cualquiera, este libro. Y en vez de estar viendo un noticiero, puede estar leyendo este libro. Y el nivel de progreso que vas a tener es infinitamente mejor. Y vas a levantar la cabeza de la mediocridad que se suele hablar en Latinoamérica. No solo en Argentina, sino en general en Latinoamérica. Estamos en un discurso muy medio pelardi, que no... O sea, no... Ya creo que el concepto se entiende solo. Voy a liquidarlo ahí para no seguir, porque si no tengo que pedirle perdón a Dale Carnegie si critico a Latinoamérica. Así que perdón Dale Carnegie por criticar algo.